Comenzamos con una lectura de la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Esperanza. No queremos, hermanos, que ignoréis lo que se refiere a los que han muerto, para que no os entristezcáis como estos otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera también Dios, por medio de Jesús, reunirá con él a los que murieron. Así pues, como palabra del Señor, os transmitimos lo siguiente: nosotros, los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no nos anticiparemos a los que hayan muerto, porque cuando la voz del ángel, del arcángel y la trompeta de Dios den la señal, el Señor mismo descenderá del cielo, y resucitarán en primer lugar los que murieron en Cristo. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados a las nubes junto con ellos al encuentro del Señor en los aires, de modo que en adelante estemos siempre con el Señor. Por tanto, animaos mutuamente con estas palabras. Pues es un buen comienzo para tener esperanza, pero lo que sucede es que para uno tener este tipo de esperanza se necesita ser una persona que mira más allá de este mundo, porque para muchas personas la esperanza no es lo que va a suceder después de la muerte de ellos o lo que sucede cuando regrese Jesús, como lo narra San Pablo a los tesalonicenses, sino que la esperanza es que se les solucionen sus cosas temporales, de que alcancen las metas señaladas, fijadas en este mundo, y de que logren todos sus sueños. Y esa es la esperanza de mucha gente. Y sorpresivamente nos encontramos con que es la esperanza de mucho católico que no ha trascendido con su fe. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una persona se atreve a ser un católico espiritual, puede tener la esperanza de la vida eterna, puede comprender muy bien lo que está prometiendo San Pablo y sentir en el corazón ese descanso, ese alivio, que a pesar de todo lo que pasa en este mundo, nos esperan cosas grandiosas en el Señor Jesús, si nosotros somos fieles y vivimos de acuerdo a lo que Él nos reveló y obedecemos su ley, sus mandamientos. Entonces, cuando una persona no es así y es católica, obviamente está sujeta a los eventos del mundo natural, el mundo terrenal, y vive muy susceptible a todas las cosas que suceden, que están en contra de sus expectativas, y sobre todo las que le cambian sus planes, las que le entorpecen sus proyectos, las que le detienen su vida. Como ejemplo, podríamos tomar la pandemia, la cual vivimos hoy. Para mucha gente, la pandemia fue un detenerse de todos los proyectos en que estaban, toda la vida que vivían, y quedaron muy confundidos y deprimidos, inseguros, y obviamente que las consecuencias de la pandemia acarrean también problemas muy graves para muchas familias, económicos, de todas las naturalezas, porque somos parte de un organismo social, vivimos cada uno de nosotros unidos dentro de un conjunto de realidades en las cuales participamos y que en una forma u otra dependemos de ellas para todo. Y entonces cuando todo esto se interrumpe y la persona no es espiritual hasta el punto de trascender hacia la vida eterna, entra el miedo,
el miedo, y el miedo es parte del espíritu del mundo. El demonio tiene como, como presentación espiritual el miedo. Él produce miedo. Ustedes saben, por ejemplo, que cuando ustedes leen las historias de la mafia, el crimen organizado, ellos trabajan con el miedo. Así mantienen a sus empleados y a todas sus bandas o pandillas, y a todos siempre hay un capo que es el más malo. Así son las guerrillas, por ejemplo aquí en Colombia, siempre hay un guerrillero que es el más malo. Hoy los tenemos en el Congreso y siguen atormentando a la gente y asustándolos para manejarlos con el miedo. Y el miedo entonces se convierte en la debilidad del hombre que no trasciende la vida natural, a pesar de practicar su religión. Porque su religión es una religión terrenal, una religión donde el hombre busca que Dios le conceda todo lo que está aspirando. Y claro, Dios quiere que nosotros le pidamos lo que necesitemos, ¿cómo no? Él es un Dios bueno y misericordioso, y también camina con nuestra historia terrenal. Él camina con nosotros, solo que Él no interfiere en nuestra vida, porque nosotros somos responsables de tomar las decisiones diarias de cada paso que damos. Entonces, el Señor nos da esa libertad, el libre albedrío. Pero entonces, cuando nosotros estamos tan atados a las circunstancias temporales, es muy posible que nuestra vida se convierta en un miedo permanente. Y es más, muchísima gente vive así. Y es muy triste porque cuando uno se encuentra con una persona católica que profesa su fe, y algunos son de mucha oración y de sacramentos frecuentes, incluso son personas caritativas, pero todo terrenal, no tienen los ojos puestos en lo que viene, sino en lo de ahora. Y obviamente que el Evangelio también nos enseña que a cada día con su afán. Pero cuando el Señor habla de eso, habla de que nosotros no tenemos que estar preocupados por el futuro en este mundo, sino que nosotros debemos tener anclado nuestro corazón en Jesús, en la vida eterna, en sus promesas. Y de esa forma, sin importar cómo se vuelve el mundo para nosotros, las pruebas que tengamos que vivir, sin embargo, si tenemos nuestro corazón anclado en Dios, podemos pasar todas las pruebas y viviremos muchas dificultades. Ustedes seguramente han leído en los Hechos de los Apóstoles cómo San Lucas nos narra todas las pruebas que pasó San Pablo. Y San Pablo las numera una por una y nos asombramos de todo lo que sufrió. Y obviamente que ya Ananías en Damasco, cuando le impuso manos y le devolvió la vista, le dijo que iba a sufrir mucho por el Señor. El Señor ya le había dicho a Ananías. Pero San Pablo tenía su corazón anclado en Dios. Y eso es lo importante, por eso él decía, ahora es Cristo que vive en mí, no soy yo el que vive. Y esto es precisamente el llamado para derrotar el miedo, porque de lo contrario el miedo destruye al hombre, lo convierte en un ser totalmente vulnerable que queda sujeto a situaciones demasiado delicadas. Muchas personas caen en tratamientos psiquiátricos delicadísimos, en muchas situaciones muy vulnerables donde el hombre pierde control de su vida y ya no puede defenderse por sí mismo y se llena de pesimismo, de negatividad, de
desesperación, de angustias existenciales. Mucha gente de esta cae en todos estos mensajes milenaristas de los finales de los tiempos, en todas las conspiraciones que hay. Miren ustedes hoy la cantidad de conspiraciones que hay en el mundo entero. Y es porque la humanidad, que está contra la pared por esta pandemia, se vuelve todavía más sensible a todas estas fuerzas naturales que son formadas por espíritus. Porque como dice San Pablo, nosotros no batallamos entre carne y sangre, o sea, entre nosotros, sino con los espíritus que rondan los aires, potestades, poderes de las tinieblas. Y esto quiere decir que si uno cae en los poderes naturales, cae preso de ellos y lo desesperan con el miedo, con la inseguridad. Eso es lo que le inyectan. Entonces empiezan a buscar y caen víctimas de todo profeta falso, de todo vidente falso. Obviamente estoy hablando de católicos, ¿no? Estoy dirigiendo esta reflexión a un católico. Obviamente que también seguramente una persona que vea este video sin ser católico se pueda identificar de alguna manera. Pero el Señor nos muestra a nosotros la importancia que hay de elevarnos espiritualmente por encima de la realidad temporal. Eso no quiere decir que vamos a ignorar la realidad temporal. Eso no se puede. Nosotros debemos tener los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Eso es, así nuestra mente actúa con la fuerza celestial y camina con esa esperanza y seguridad por un mundo cambiante, inseguro, un mundo lleno de sorpresas. Pero cuando se tienen la fuerza anclada en Dios, ya uno puede defenderse y no va a caer en depresiones, en inseguridades, en pesimismos. Va a caminar firme, con esperanza. Y eso es lo importante de tener claro. Si usted es un católico y en este momento la vida lo tiene sacudido y usted está lleno de miedo y usted está totalmente angustiado e inseguro, tiene que revisar muy bien su corazón y sobre todo su fe, porque eso quiere decir que su fe está tambaleando. Ustedes tal vez se acuerdan que hay un pasaje muy especial entre Jesús y San Pedro, y esto fue antes de su pasión, no mucho antes. Y Jesús le dice a San Pedro: ay, Pedro, Pedro, Satanás le ha pedido permiso al Padre para pasarte por el trillo, y yo le he pedido que no te permita perder tu fe. Cuando pases esta prueba, vete a testificarle a los tuyos. Y nos damos cuenta con esto que también tenemos muchas pruebas que el diablo solicita a Dios, y pruebas que nos van a formar, a santificar, a purificar, o que nos van a corromper y nos van a acabar, dependiendo de la fe. Y por eso ese pasaje es muy importante, porque Pedro era uno de los discípulos más importantes de Jesús. Y Jesús no le dijo a Pedro que él le dijo al Padre que no permitiera que Satanás lo tocara. No, es muy curioso que Jesús le anuncia a Pedro la zarandeada que le va a pegar el diablo, pero no le dice: pero no te preocupes que yo no voy a dejar. No, le dice: cuando pases por esa prueba, vete a testificar a los tuyos. Entonces, eso nos muestra a nosotros lo importante que es el distinguir esas dos vidas. La vida que está anclada en el mundo y en las cosas terrenales. O sea que usted depende
de seres humanos. Usted depende de las cosas materiales, del dinero. Usted depende de sus proyectos, de sus sueños. De todo eso es su vida. Eso es lo que le da vida. Lo único que le da vida. Y todo lo tiene anclado ahí. Y si alguna de estas cosas no funciona, usted comienza a perder la fuerza. Y comienza a entrar en pesimismo. Y comienza a entrar en toda clase de depresiones, negatividad. Y claro, puede colapsar. Mucha gente colapsa. Porque uno no puede sostenerse simplemente de la naturaleza. Este mundo natural es un mundo pasajero y no nos da la suficiente fuerza para sobrevivir pruebas tan grandes como la que le puso Dios a Pedro. Pedro era un hombre que luchaba mucho por hacer lo que debía hacer y cometía muchos errores. Sin embargo, Dios permitió que él fuera probado así porque necesitaba meter en el horno para formarlo. Y nosotros no somos muy diferentes a Pedro. También somos hijos de Dios. Hemos recibido el mismo espíritu y pasaremos por la misma escuela que Pedro pasó. Cada uno de nosotros. Vamos a ser formados, vamos a ser educados en una forma específica para que podamos entrar a la gloria de Dios. Y esa formación es aquí, se da aquí en esta escuela de almas, porque esta vida terrenal no es más que eso, una escuela de almas, porque aquí es la primera etapa de una jornada eterna. Y esta es una etapa que, siendo temporal por la naturaleza caída, que tiene que resucitarse, sin embargo, es parte del camino, parte de la jornada. Esto está dentro del camino, pasar por acá, porque por eso nacimos acá. Yo le ponía un ejemplo una vez a unas personas sobre un niño que nació en la cárcel, porque su madre estaba presa y el embarazo lo tuvo durante su prisión. Y el niño nació ahí y vivió ahí unos años, porque creo que es limitado el tiempo que pueden quedarse ahí, dependiendo del país. Y decía yo, ese niño nació en la cárcel, pero él no estaba preso como su mamá. Él era libre, solo que iba a llegar un momento en que iba a salir de ahí. Y cuando nosotros miramos el mundo terrenal, y nos damos cuenta de la naturaleza del mundo terrenal, llegamos a la conclusión con mucha claridad que este mundo terrenal es una prisión y que aquí hay prisioneros sentenciados a vida, que son los ángeles caídos y las almas que se han condenado. Esos nunca saldrán. Entonces ellos, como están aquí en el mismo lugar con nosotros, aunque no los podemos ver porque son espíritus, ellos no quieren que nosotros salgamos de la cárcel. Y por eso quieren que nosotros cometamos crímenes graves para que quedemos sentenciados como ellos. Y eso es lo que hacen todo el tiempo. Los demonios tienen mucha envidia de nosotros, porque nosotros, habiendo sido creados inferiores a ellos, podemos entrar a la gloria que ellos nunca podrán entrar de nuevo. Así de que es importante tener claro dónde estamos, en qué etapa estamos de nuestra jornada eterna, porque muchas veces esto no lo predican desde el púlpito, esto no lo enseñan en un retiro, esto no lo cuentan, no lo leemos, pero como que pasa por encima y no lo llevamos a nuestra propia naturaleza y no lo ponemos a funcionar con nuestra vida, con nuestra sangre. Entonces no es real para nosotros, no es más que un concepto, una historia, una religión, una doctrina, pero no es vida. Por eso hay que hacer un esfuerzo muy grande para que todo lo que sepamos de nuestra fe, todo lo que es nuestra doctrina, lo que envuelve nuestra religión,
tome vida en nuestra sangre, para que se haga una realidad el entender dónde estamos, contra qué estamos luchando, con quién estamos caminando, a quién le estamos dando el señorío y cuánto anhelamos lo que sigue después de esta vida, si eso está claro. Porque si no tenemos todos estos elementos claros, somos esclavos del mundo temporal y vamos a padecer de situaciones insoportables. Miedo, sobre todo el miedo. Y el miedo es un veneno, es absolutamente destructivo. Ustedes se dan cuenta en todas las apariciones de ángeles que vemos en las Escrituras, incluso apariciones de la Virgen como Fátima. Siempre llega el ángel y dice, no teman, no teman. Y Jesús, durante su resurrección, varias veces se les apareció a los apóstoles y les dijo, no teman, soy yo. Y es muy importante conocer esa palabra que nos dice, no temáis, no temáis. Pero para que uno entienda esa palabra, tiene que entender lo que es trascendencia a la vida eterna. Tenemos que tener un corazón anclado en Dios, con una esperanza de vida eterna, confiando que al final de esta vida, sin importar lo que pase y las pruebas que tengamos que vivir, vamos a entrar a la mansión celestial. Vamos a entrar al santuario del Señor. Es una promesa y el Señor no miente. Él cumple todo lo que nos prometió. Por eso es tan importante que nosotros tengamos eso claro para no naufragar en este mundo. Es terrible ver un cristiano que ha recibido su Espíritu Santo y que anda perdido, descontrolado, sin esperanza, perdido en el miedo. Es un desperdicio que dice uno, ¿dónde está Jesús? ¿Qué pasó? ¿Acaso nunca lo recibiste? ¿Qué sucede? Enciende esa llama, elévala, porque está en ti. El bautismo está en ti, ese no se va. Y lo que hay que hacer es avivar esa llama para que tome control de tu vida, para que se encienda a la altura de las circunstancias y esté caminando contigo de acuerdo a lo que estás viviendo. Porque des en cuenta, así sea en la enfermedad, así sea en la escasez, así sea en la persecución, así sea en la guerra, donde quiera que estemos, si nosotros tenemos esa esperanza en el corazón, no tenemos miedo y nos enfrentamos a combatir todo lo que tengamos que combatir y a vivir todo lo que tengamos que vivir, pero lo vivimos con valentía, con esperanza y sabemos que no estamos solos. Aunque no podamos ver el mundo espiritual, debemos saber que el mundo espiritual está presente. San Pablo dice, lo que vemos ahora va a pasar. Lo que no vemos es lo que va a permanecer. Esta es una enseñanza muy bonita porque es la verdad. Lo que vemos acá, todo va a pasar. Ustedes seguramente han compartido la muerte de alguien y si han estado al lado de esa persona que está muriendo, es una experiencia increíble porque uno se da cuenta que esa persona ya se está yendo y de pronto se va y ya entró a otro lado y uno sabe que esa persona continúa viviendo, pero ya no está en este mundo pasajero. Entró al mundo espiritual bajo las circunstancias en que quedó, pero está en el mundo espiritual. Y si tenemos esa conciencia clara, eso nos ayuda mucho a navegar por este mundo, porque es importante tener esa ancla puesta sobre la verdad. Si no nos anclamos en la verdad, naufragamos, porque vivimos en un mundo lleno de tormenta, lleno de engaños, de falsa paz,
y de falsas promesas, de falsa esperanza. Y si continuamos viviendo así, nuestra vida va a naufragar terriblemente. Y eso es lo que estamos haciendo acá con esta reflexión, llegando al punto de que nosotros estamos invitando al Espíritu Santo a que llene nuestros corazones de esa esperanza y también de esa gracia de poder mirar más allá de esta temporalidad. Eso es una gracia, porque si usted se levanta y usted vive mucho más allá de acá, pues está viviendo con Jesús. Esa es la vida del apóstol, esa es la vida del Hijo de Dios, que siempre mira hacia su casa. Cuando uno está en un viaje largo, siempre tiene el corazón puesto en su casa. Y cuando regresa es una gran alegría. Y eso pasa con todos nosotros que somos peregrinos de Dios, peregrinos del amor, porque estamos de paso, vamos hacia la casa del Padre, y si tenemos nuestros ojos puestos en Él, pues vamos a tener una vida muy diferente, porque a pesar de todo lo que suceda, usted no se va a doblar, usted no se va a llenar de miedo, por el contrario, usted se convierte en un instrumento de esperanza para los demás, en un mundo tan confuso como este. Como les decía yo, la mayoría de nosotros utilizamos mucho estas redes sociales porque son parte de nuestro trabajo, parte de nuestra comunicación, sobre todo en estas circunstancias de pandemia. Y al mismo tiempo, mucha gente se conecta con muchas voces que no deben escuchar, y simplemente porque hablan en el nombre de Dios, porque son católicos, muchos son sacerdotes, cardenales, obispos, laicos muy conocidos, y resulta que son gente propagando mentiras, conspiraciones, persiguiendo al Santo Padre, haciendo cosas absurdas que uno de por sí sabe que están mal y que eso no es de Dios. Y sin embargo, eso crece tanto y es tan grande, esas conspiraciones y esos odios, que se vuelve masivo, y la gente cree que cuando muchos lo hacen es bueno, y resulta que no es así. Un papa dijo hace muchos años: aunque muchos lo hagan, no deja de ser malo. Dice, aunque nadie lo haga, no dejará de ser bueno. Y esto es importante tenerlo claro, que el Señor nos quiere enseñar una lección muy sencilla. Y la lección es, vivamos una vida cristiana extremadamente sencilla, una vida de oración, de sacramentos, de caridad, con un espíritu de servicio y con un corazón noble que está dispuesto a perdonar, dispuesto a no juzgar, dispuesto a vivir en obediencia a la iglesia, caminando con la verdad y nada más. No estar en curiosidades de ver quién dijo esto y quién dijo aquello. La gente que anda detrás de eso termina mal y termina siguiendo a la gente que no es. Y dense en cuenta que el diablo viste de pompa a los que dividen la gente, a los que dividen la iglesia. Los presenta muy bonitos, muy santos, muy propios, extremadamente estrictos y meticulosos con todas las cosas de la iglesia, y la gente cae en esa trampa porque creen que esos son los que llevan la verdad. Y hay una sola cosa que lleva la verdad, una sola: la obediencia. El que no obedece no lleva la verdad, así predique lo que predique, así tenga los argumentos que tenga. Si no está en obediencia a la iglesia y respetando la iglesia,
no pertenece a la iglesia, por mucho que se vista como se viste y que tenga sus atuendos, pero no pertenece a la iglesia ante los ojos de Dios. Y es una persona que estará en terribles situaciones ante el trono de Jesús en el momento de la muerte. Yo cuando los oigo hablar todas esas barbaridades, yo digo, Señor, ten misericordia, ¿qué irá a hacer de esta gente cuando te encuentre? Y así es, porque le hacen daño a mucha gente, confunden mucha gente, se llevan muchas almas con ellos. Por eso el miedo a este mundo produce esas cosas, porque la gente, la curiosidad y todo es parte de un miedo, es buscando a ver dónde está, qué pasó, siempre buscando algo. Cuando nosotros no tenemos que buscar nada ya lo encontramos. Se llama Jesús, no necesitamos buscar nada, no necesitamos buscar información de cuándo termina el mundo, cuándo pasa esto, cuándo pasa aquello, cuándo viene un cometa y se estrella con la Tierra. No hay necesidad. Ya encontramos nuestro tesoro. Nuestro tesoro es Jesús. Y por eso, si alguien no tiene eso claro y es un católico, está mal y necesita despertarse y necesita elevarse a esa realidad espiritual. Ya encontramos lo que necesitamos. No estén pendientes de tanta tontería, tanta conspiración. No hay necesidad. Miren, yo les aconsejo, lean Isaías 8:13, para que se den cuenta lo que dice el Señor sobre las conspiraciones y se darán cuenta lo absurdo que es. Por eso, démosle gracias a Dios que el Espíritu Santo es muy puntual y que siempre viene a darnos luz y que siempre nos acompaña. Y ustedes se dan cuenta que la forma en que el Espíritu Santo nos acompaña es con sencillez. El Espíritu Santo no es sofisticado ni es extraordinario. Él es amor, es sencillez, es pequeñez. La verdad es muy sencilla y la verdad es fácil, como decía Jesús. Mis mandamientos son fáciles, mi yugo es liviano. Pero Él se refiere al que obedece, al que cree, al que confía, al que tiene fe, a ese. Porque a ese todo se le dará y no lo embargará ningún miedo de este mundo. Si el miedo de este mundo nos embarga, naufragamos. Eso lo podemos tener muy seguro. Voy a terminar con una lectura de la palabra y les leo a ustedes del profeta Jeremías. En el capítulo 14, desde el versículo 1, dice: palabra del Señor dirigida a Jeremías con ocasión de la sequía. Judá está de duelo, sus puertas abatidas, rajadas por tierra, sube a lo alto el gemido de Jerusalén. Los nobles mandan a sus criados por agua. Estos van a los aljibes, pero no encuentran agua, y vuelven con sus cántaros vacíos. Llenos de vergüenza y de bochorno, se cubren la cabeza. Como el suelo está agrietado, porque no llovió en el país, los labradores están decepcionados, se cubren la cabeza. Hasta la sierva pare en el campo y abandona la cría, porque no hay pasto. Los onagros se quedan en las colinas peladas. Aspiran el aire como los chacales. Sus ojos languidecen porque no hay hierba. Si nuestras culpas testifican en contra nuestra. Señor, actúa en gracia a tu nombre. Es cierto que se multiplicaron nuestras infidelidades. Pues qué bueno que es leer todos estos pasajes para uno darse cuenta cómo es que Dios dialoga con su pueblo siempre y todas las pruebas que Dios le pone a la humanidad para que despierte,
para que se forme, para que se eleve a Dios, para que se dé cuenta que esto se acaba en cualquier momento, que hay que estar preparados, que no podemos dejar de estar vigilantes para nuestra salvación eterna. Y todo esto es lo que debemos tener siempre al frente de nuestra atención. La vida es corta, pronto se acabará, y todo lo que hacemos ahora está moldeando nuestro futuro o lo está deformando. Por eso hay que tener una inmensa responsabilidad con nuestra vida. Pues que el Señor los bendiga y los haga muy santos a todos. Es el único camino. Y perdonen mi voz, que tengo una garganta un poco complicada hoy. Pero Dios los bendiga y gracias por la invitación. Mariano.